Hola gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Estoy aquí en Amán chupando frío un poco y creo que compartimos la misma sensación con Miguel desde Morelia. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Por acá en México todavía tiempos de un poco de frío, pero pues ya saliendo, ya empezando un nuevo año que se prefiere caliente, desafortunadamente, pero pues todavía con cine. Todavía el calentamiento no nos quita el cine, afortunadamente. ¿Quién sabe un día? Pues esperemos que tu pronóstico no se cumpla y que la humanidad, como siempre, termine al menos salvándola al córner, como dicen los argentinos. Es chéverísimo tenerte a vos para hablar de esta película, la última será, de, esperemos que no, Hayao Miyazaki, que se llama El niño y la garza en español, ¿no? Sí, yo leí Yo que no me voy a atrever a pronunciarlo en japonés. está interesado en hacer otra película, Hayao Miyazaki, A bestia. pero sí, pues se había contemplado como que esta sería la película de su retiro. Y en cierta forma hay muchas cosas que podemos interpretar como una herencia, ¿no? Como un último testamento en esta Sí, película. como eso, testamento. Miguel, antes de que nos adentremos, quiero recordarles a los que nos escuchan que somos Cine con Acento y que nos encuentran en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify, y que estamos en la web como con Acento Podcast, también en Twitter y en Instagram. ライト、お母さん、助けて。お母さん、今行くよ。私、真人さんの新しいお母さんになるのよ。このお屋敷には時々妙なことがありましてな。 Como vos decías, en esta película se recogen muchas de las cosas. ¿Querés, Miguel, contarnos un poquito como de qué trata la película? La verdad es que es una película compleja. Debemos, yo creo que toda persona que vaya a verla debe de ir sabiendo que va a haber una película no del todo sencilla de entender. Detrás se trata de un niño, de la historia de un niño, quizá adolescente o entrando en la adolescencia, en donde pues este niño acaba de perder a su madre. Estamos en la época de la posguerra en Japón y es llevado a vivir por su padre, recién viudo, a vivir con su tía, que ahora se convertirá en su madre. Es decir, el padre se casa, contrae nuevas nupcias con su cuñada, ¿no? Y ahora se convierte en la nueva madre del niño. Bueno, esto de entrada pues ya hablamos de un cierto trauma infantil, ¿no? El trauma primero de la guerra, el trauma de la muerte de la madre y ahora el trauma de una nueva madre, ¿no? De hecho, pues se menciona así tal cual, ¿no? El padre o la madre, la nueva madre, mejor dicho, le dice al niño que ahora ella será su nueva madre. Bueno, posterior a esto, se empieza a encontrar este niño viviendo en esa casa que al parecer pues es una casa más o menos rica, siendo que su padre pues es el dueño. Una hacienda, ¿no? Sí, su padre es al parecer el dueño por ahí de alguna empresa, una empresa constructora de aviones. Y viviendo en ese lugar, en el campo, en una zona rural, se empieza a tener esporádicos encuentros con una garza azul, muy extraña, de apariencia inquietante, que al parecer intenta atraerlo, ¿no? Intenta llamarlo. Y resulta que este llamado es para llevarlo a un destino que el niño tiene, que después entendemos consiste en convertirse en una especie de entidad directiva de un sistema que pone cierto equilibrio en el mundo, ¿no? Convertirse en una especie de, pues no sé cómo podríamos decir, de Dios o de entidad normativa, de una especie de regidor de una dimensión superior que a su vez pone orden y equilibrio en el mundo aquí real. Pero antes de ver esto, pues pasamos por prácticamente una odisea que tiene este niño. Creo que la película podremos compararla a grandes rasgos por su estructura y por muchos de los elementos con el viaje de Chihiro, aunque en realidad tiene muchos elementos de toda la filmografía de Miyazaki. Y en este proceso nos encontramos con que pues el niño descubre un mundo que está más allá del plano aquí de nuestra realidad. Y es un mundo donde hay muchas cosas que no se entienden muy bien cómo funcionan. Hay personas o seres que tienen una contraparte en ese mundo
una contraparte que funciona con una lógica desconocida, otros elementos que parecen ser sostenidos de este mundo por elementos simbólicos en el otro mundo. Y en ese mundo pues hay personas que también viven y tienen extraños poderes. Y donde hay ciertas criaturas que al parecer intentan sobrevivir. Hay como un pequeño universo en ese plano superior en el que pues también hay criaturas que intentan sobrevivir, que intentan tener un orden social, político, y se va complejizando enormemente la historia hasta que descubrimos que el niño pues tenía este llamado, ¿no? Este llamado a convertirse por su linaje en una especie de semidios que que tiene un trabajo, que tiene un oficio que se antoja un poco esclavizante ahí para mantener cierto equilibrio en el mundo. Entonces, pues aquí descubrimos muchos de los aspectos tanto estéticos como ideológicos, filosóficos que solemos ver en Miyazaki. Y en ese aspecto creo que es un buen testamento, aunque en mi opinión creo que se satura un poco. Creo que no logra encontrar cómo resolver la conjunción de tantos elementos y tantas ideas. Creo que es probable que la película requiriera un poco más de tiempo, lo cual por mí hubiera estado perfecto, a pesar de que la película dura bastante. O bien que se omitieran algunas cosas, porque la verdad es que creo que la película se atiborra, se llena de contenido y de situaciones. En algunos aspectos es difícil de entender. Creo que tú me decías que a lo mejor valdría la pena verla 2 veces. Y sí vale la pena, aunque aún así no creo que se pueda entender del todo. No sé tú cómo la... Sí, el asunto, claro, yo le agregaría a eso que uno ve en la película y está también lo estético que él ha mostrado siempre, ¿no? Están estos animales antropomorfos, están estas abuelitas con cara de bruja enormes. Sí, que no cabe decir que sigue siendo una película animada a mano, ¿eh? Sí, exacto. 60 ayudantes tuvo Miyazaki para... Casi 7 años de producción tuvo. Claro, empezó en el 2016 y se cortó por el COVID y bueno, ahora... Y se nota todo ese trabajo. Pero perdón, estabas hablando de los elementos, ¿no? Decía que está todo lo... Es su historia, ¿no? Sí, lo miyazakiano. Es el papá, o sea, un niño abandonado, sea porque la mamá está enferma o muerta, porque a mí no me queda absolutamente claro si es que es la mamá, bueno, en este caso, no sé si era trabajadora o no del hospital donde estaba o estaba enferma y se murió, pero parece que eso fue algo de su vida, su mamá estuvo mucho tiempo enferma. Murió en un incendio, ¿no? De él, ¿no? Pero se entiende que murió en un incendio. Uh-huh. Sí, la mamá, en este caso, aquí está muerta. Sí. Lo que yo no sé si era trabajadora o no del hospital o si era una paciente. Okay. Entiendo que era una paciente. Siempre en otras películas él la ha puesto como paciente, sí. Un papá que aunque está pendiente, pero no es un papá presente, ¿no? Creo que es un papá a la antigua. Sí. Que proveía la plata, ¿no? Era el señor que velaba porque sus hijos estuvieran bien a través de aportar dinero y que tuvieran sirvientes y que los atendieran. Cuando el niño tiene un problema en el colegio, pues él va a ver qué es lo que pasa, pero muy poco realmente involucrado con el niño, ¿no? Como tal. Sí, ahí se aprecia la moral, pues ya un poco arcaica, ¿no? Que no sé qué tan presente sigan entre los japoneses, pero pues sí es la moral del tiempo que creo que también se vuelve en un sentido autobiográfica para Miyazaki. Él creo que relata algunos aspectos de su infancia en ese tipo de historias. Es lo que digo, creo que él lo ha venido retratando hace rato, ¿no? Sí, pues es el padre proveedor. Muy parecido. Ajá, el padre proveedor que además le provee una madre que es la que realmente cuida al niño, ¿no? Entonces en ese aspecto es muy tradicionalista. Además. Pero creo que habla también pues de la cultura, ¿no? Sin juzgar, pero habla de la cultura japonesa y también un poco del trauma de la guerra, aunque creo que ya ahondaré un poco más en ese aspecto. Sí, hay una cuestión que me pareció a mí, por ejemplo, su amigo con el que él fundó el estudio Ghibli se había muerto un par de años atrás, de 82 años se murió. Isao Takahata fue el
el socio y el amigo de Miyazaki hasta que se murió hace unos años atrás. Y creo que en esta toma, en esta muestra que le hace a la mamá del niño mientras se consumen las llamas del hospital y tal, creo que es una referencia precisamente a la tumba de las luciérnagas, ¿no? Mm. Es como su manera también de agradecer pues a su amigo. Y está, yo me imagino, todas las cosas que él tiene en su cabeza, una cabeza absolutamente creativa que todavía no para, pero que a mí me deja como a vos también, un poquito como, pues pucha, o me falta mucho saber de la vida de este señor para poder entender tantas referencias y tanta metáfora. Además, pues ya de lo intrincado que puede resultar estos pasos de un mundo a otro, de la realidad, de personajes que son paralelos, como vos decías, en ambos mundos, saber como uno dónde está realmente parado, ¿no? De entrada, creo que en la trama hay algunas torpezas. Hay algunos detalles, por ejemplo, cuando está el niño en ese otro mundo, hay por ahí una especie de lidercillo, ¿no? Como de... pues un rey pájaro, que quiere capturar al niño y lo entrega al antecesor de él, que es el actual como semidios que gobierna ese mundo, que es su antepasado. Y su abuelo, ¿no? O algo así. Sí, algo así. La cosa es que no se entiende por qué lo entrega. Porque él quería, pues al parecer, matarlo, ¿no? Algo así. Y de hecho el plan o el acuerdo que este rey tenía con el antepasado era que se lo iba a entregar para que él hiciera lo que quisiera, pero él lo mantiene vivo y lo entrega. Y bueno, eventualmente se escapa y pasan ahí situaciones. Entonces, hay unos detalles que ahí si los analizas como que no tienen lógica, no se entiende muy bien por qué pasan. Pero bueno, creo que aquí lo interesante, lo importante de la película es que precisamente por la forma en que empieza, porque empieza de una forma seria, empieza de una forma dolorosa, que te remite a ese tipo de cine mucho más, de mucha más gravedad, solemnidad, como La tumba de las luciérnagas que mencionas. Creo que nos hace pensar un poco más en el cine de Miyazaki como un cine de filosofía y de enseñanzas y de lecciones, ¿no? Creo que nos ayudaría para entender más esto el comparar el cine de Miyazaki con pues el cine animado que predomina actualmente comercialmente, ¿no? Que es por ejemplo el de Pixar, el cine de los estudios Pixar. Si los comparamos, tienen algunas semejanzas, ¿no? Por ejemplo, en ambos hay una dimensión paralela o un supramundo o inframundo, una parte donde operan inteligencias y operan ciertos elementos que rigen la vida, que mantienen hasta cierto punto el equilibrio y el orden aquí donde estamos. Y en ambos existen sistemas también, ¿no? Existen como un cierto orden político. La cuestión es que, por ejemplo, en el cine de Pixar vemos pues un sistema que es, podremos mencionarlo como es una especie de realismo capitalista, porque es un sistema donde no hay por qué preocuparse de nada. Hay una burocracia y hay un sistema y no va a cambiar y no le va a pasar absolutamente nada, pase lo que pase. Es un sistema con el que no hay que pelearse y por el cual tampoco hay que preocuparse. Y es un sistema donde tampoco puedes hacer nada, ¿no? Entonces, ¿a qué nos suena esto? Bueno, ahí habría que decir, Miguel, que creo que es parte de su herencia, digamos. Según entiendo yo, lo que he leído es que el papá de este señor, de Miyazaki, fue un señor que trabajó para la industria aeronáutica japonesa y seguramente pues que no era una persona pobre o sea, era una persona acomodada. Lo vemos también en sus películas, aunque algunas, digamos como Mi vecino Totoro, el papá no es una persona rica o algo así. En las otras sí vemos que la gente tiene cierto nivel económico, un nivel económico bastante elevado. Para ser personas que acaban de salir de la guerra, pues viven tranquilos, viven cómodos, ¿no? En su película anterior, Cuando el viento se levanta, por ejemplo, también es un niño que tiene una vida muy tranquila, muy hecha, sí, ya todo. Bueno, ¿no? Lo importante es que sí, en las películas de Miyazaki tampoco intenta como de dar una prescripción normativa de cómo debe de ser el mundo, ¿no? Lo interesante es que nos muestra un mundo
que sí tiene sus injusticias y tiene todo lo que tiene, pero también es un equilibrio frágil el que se tiene. Y muchas veces las personas tengan o no tengan poder, está en las personas preservar ese frágil equilibrio o bien en mejorarlo, en cambiarlo. Entonces esa es la gran diferencia que encuentro con las películas, por ejemplo, de Pixar, en donde tenemos un sistema que es inquebrantable y sólido y con el cual no vale la pena, por el cual no vale la pena preocuparse, mientras en Miyazaki tenemos un sistema donde existen dioses y existen cosas muy bonitas, pero estas pueden morir. Los dioses pueden morir, las almas pueden morir, y donde hay sistemas que cuando están mal vale la pena pelear para derrumbarlos y para crear nuevos sistemas. Por ejemplo, en La princesa Mononoke vemos esto de manera mucho más patente, y creo que aquí también está presente porque el antepasado se vuelve una especie de tirano donde él, desde su punto de vista, el sistema tiene que ser lo que es. Sí. Pero creo que para el niño, y este es parte del crecimiento que obtiene a lo largo de la película, porque viene a ser casi una especie de coming of age, el niño descubre que el sistema sí se puede cambiar y que uno puede decidir que el sistema no tiene que ser algo inamovible, que el sistema puede derrumbarse, y de hecho es lo que pasa, y es algo que también no se entiende muy bien qué sucede ahí, porque la cuestión ahí metafísica que ocurre es medio Claro, incomprensible, que pero puede cambiarse. Sí. Eso es lo importante. Hay una cuestión ahí de lo que mencionas que me parece chévere, y es que el sistema puede cambiar, y aunque sea, entre comillas, porque se tiene una idea de mejorarlo, pues eso va a ser dramático, ¿no? Va a ser catastrófico en muchos sentidos. Y sí, entonces, y es a base de dolor y a veces de tragedia también. Sí. Dolor, seguramente que causa dolor en muchos. Tal vez otros se acomodarán mejor, algo saldrá diferente. Y quién sabe si lo que el niño tiene en su cabeza sea para mejor o para peor, ¿no? Eso, quién sabe. Pero por lo menos, como tú dices, él tiene la voluntad de que algunas cosas que él cree que no están funcionando bien, pues serán mejor de cierta otra manera, y lo intentará, según se entiende también en la película. No sabemos el resultado, porque pues hasta ahí llega con ya suficiente metraje, ¿no? Como tú dices, tal vez hubiera sido mejor hacer 2 películas de 2 horas que una sola. Bueno, creo que 3, no es. No sé, porque hay cosas. No es el estilo de Miyazaki. No sé. Hacer como una secuela, ¿no? Eso sería medio hollywoodense. Hacer una parte 1, parte 2. Creo que sí hubiera podido hacer una película más larga, porque la verdad es que sí hay cosas que no se entienden. O sea, como te digo, al final vemos una especie de destrucción de los elementos mágicos que hacen que el mundo tenga que operar bajo la orden de esta especie de semidios. Pero tampoco vemos una consecuencia de qué pasa exactamente con esa destrucción. A mí me queda la impresión de que a lo mejor es algo que ya ha ocurrido antes y que volverá a ocurrir. Que sí. Puede ser, sí, para mí es como, bueno, sí, se acabó esto, y entonces, o sea, ¿qué pasa en este plano? Con ese, cuando se acaba ya, ¿qué creo pasa que acá? Anteriormente se da a entender también de que ese es como artefacto mágico. Perdóname, Miguel. Además, sino que quería decir esto, ¿qué pasa acá cuando supuestamente lo que cambia ya es vital para lo que está pasando es acá? Ahí pero pasa, ocurre como no que hay un artefacto mágico que en algún momento llegó a la Tierra y pues generó esta especie de nuevo sistema, ¿no? Entonces se destruye y por lo que entiendo tendrá que llegar otro, ¿no? Entonces, como hay como una repetición de ciclos, es lo que a mí me da la impresión. Y en esa repetición de ciclos hay una oportunidad también de volver a intentar las cosas que quizás se hicieron mal. Y ahí es cuando entra, yo creo, el drama de la guerra. En el drama de la guerra, pues vemos también un sistema que se destruye completamente y que tiene oportunidad de levantarse desde abajo, levantarse desde sus cenizas. Esa es otra cuestión que está presente siempre en el cine de Miyazaki, además del rezago de la guerra, ¿no? La posguerra, la Segunda Guerra Mundial que Japón perdió. Está también el tema de la muerte, y no una muerte como que se acaba el mundo, sino tal vez, yo no conozco las creencias del señor Miyazaki, pero quizás por ser japonés, algo de budista tendrá, y entonces habrá otros ciclos, o vendrán otros ciclos donde uno mejora. Sí, aunque esto depende mucho de la acción y de la decisión humana. Por ejemplo, en La princesa Mononoke,
vemos precisamente seres mágicos, criaturas fantásticas que mueren definitivamente. Y vemos también una guerra, de hecho, que se desarrolla debido a esto. Y de eso se puede volver a recuperar y se puede volver a resurgir de esas cenizas algo que de alguna manera rescate lo perdido o se cree algo nuevo, a pesar de que lo perdido quedará perdido. Y esto es muy interesante porque nos enseña que pues en la vida, si bien existe un sistema, pues depende de la colaboración de todos, ¿no? Y depende de que haya una visión ética de todos para que pues el sistema sea mejor, ¿no? O bien, si es necesario, pues que el sistema se destruya por completo y que surja algo mejor. Ahí también hay que mencionar pues que el aspecto ecológico es un aspecto muy importante, muy presente también en la filmografía de Miyazaki. La naturaleza y la importancia de la naturaleza en todo, ¿no? En todo lo que nos rodea, pues siempre es algo vital, ¿no? Porque su destrucción siempre es una tragedia y su renacimiento también suele ser el final feliz de las películas. Que en este caso pues quizá lo vemos como un aspecto un poco más secundario. Creo que aquí está más presente el aspecto del sistema, de cómo los sistemas y los dirigentes, a pesar de que se piense que son inamovibles o que son lo que tienen que ser, como porque ya están ahí, que quizás sí pueden cambiar, ¿no? Porque es un poco ambiguo también la figura de del antepasado, porque al parecer es alguien que quiere hacer el bien, pero también parece limitado en su visión. Parece que hay cosas que no alcanza a ver, hay aspectos que no... Bueno, yo creería, dando el beneficio de la duda, de que siempre los que intentan, aunque hoy sean terribles, no, lo hacen pensando en el bien común de su sociedad. Sí, pues es que no son... Poniendo el caso más extremo. No son seres malos, nunca. Pues según malvados, así, criaturas... Bueno, ajá. Pero claro, hacen cosas sí. mal. Digamos, y para no meterme en cuestiones más políticas, yo me imagino que en algún momento hasta Benito Mussolini dijo, esto es lo mejor que yo puedo hacer para mi sociedad. Claro, es un desastre y bueno, tuvo muchas consecuencias nefastas, las sigue teniendo todavía, pero esas personas, yo creo que muchos de ellos, y tal vez no los políticos porque ya tienen otras ambiciones, pero las personas que creen en una sociedad de libre mercado, que son personas como tú y como yo, personas normales, pero que a ciegas creen en esto, lo hacen pensando que así vivirá mejor su sociedad entera. No han despertado, no se han dado cuenta, y creo que tal vez eso es lo que le pasa a este señor. Tiene una idea, se casó con ella, y aunque no funcione, pues sigue ahí tercamente dándole, ¿no? Y permite... Tal vez es esa renovación. Y permite ciertas también, injusticias, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una especie de raza de gaviotas o de garzas que pues se ven obligados a cazar a otras criaturas, ¿no? Porque al parecer también no tienen de otra, porque son una especie que tiene que sobrevivir y están bajo cierto mando donde pues, tienen que comerse unos a otros en una situación un poco cruel, que quizá es parte como del equilibrio cruel de la naturaleza, pero también de una mala gestión del equilibrio de las cosas en ese lugar. Entonces a mí me queda la impresión es que probablemente el niño, una vez que adopta este papel, probablemente como nueva inteligencia de ese lugar, pues impone un orden más compasivo o mejor, ¿no? En términos generales. Que tampoco se entiende muy bien qué es lo que va a pasar ahí con el niño, ¿no? Probablemente llegue a otro tipo de orden o de restitución de esa inteligencia gobernante del supramundo que hay en ese lugar. Y bueno, y no sé, eso también me da a mí a pensar como estos buenismos que a veces también caemos, pues tal vez no funcionan, ¿no? Qué sé yo, si intervenimos a la naturaleza porque el león se come las cebras, entonces, ¿qué va a comer el león? Porque pobrecita las cebras. O al revés, pues sí, ¿no? Creo que en el universo de Miyazaki hay un entendimiento de que en el mundo existe la crueldad y existe el dolor y muchas veces tenemos que asumirlo. Y muchas veces los niños que están en esos universos, quizá el mayor aprendizaje que tienen es que existe el dolor y que pues hay que anteponerse ante el dolor, ¿no? Y hay que aprender de él y hay que hacerse más fuertes gracias a él. Casi todos los niños o jóvenes que aparecen en sus películas pasan por algún proceso que
que les da algún tipo de lección, ¿no? Sea envejecimiento, sea la muerte, sea simplemente el tener valor, el aprender a valorar la naturaleza, al apreciar al prójimo, ¿no? O al tener compasión por el otro que quizá se equivocó, que fue mal, hizo alguna cosa mala, fue producto de sus circunstancias. Entonces, todo ese tipo de aprender a ser mejor persona, creo que es mucho de lo que vemos ahí. De hecho, esta película está levemente basada por ahí en una novela de los años 30, tengo entendido, japonesa, dirigida al público infantil, que se llama ¿Cómo vives? ¿No? O ¿Cómo vives tú? Sí, o ¿Cómo le harás para vivir? Sí. Algo así lo entiendo, ¿no? Que quizá es sí, que quizás se refiere a que pues estamos ante un niño que se enfrenta a una realidad donde él quizá piensa, ¿y ahora cómo voy a vivir después de todo esto que he vivido, no? Claro, ¿ahora qué? El país se me acabó, me quedé sin mamá. O sí, de hecho el niño al ciudad. Principio está deprimido. O sea, ¿no? Pasa un proceso de estrés y de depresión. Y bueno, en algún momento sale de ahí. Es obligado, de hecho, pues a salir, ¿no? Pero el entender el valor de la vida y de todo lo que le rodea, entender que hay algo más importante que su dolor, que hay todo un sistema y toda pues un aspecto global, todo un ecosistema a su alrededor, una cosmogonía también, ¿no? Es probable que lo haga darse cuenta de que pues el dolor individual sí es algo sobre lo que hay que sobreponerse, pero también pues hay aspectos colectivos que son pues delicados, por los que hay que pelear también, ¿no? Por los que hay que trabajar. Tal vez ahí decías ahora que lo que hace el estudio Ghibli se parece o se puede parecer un poco las historias a lo que cuenta Pixar, y tal vez ahí en esto último que acabas de mencionar es donde está la gran diferencia. Creo que mientras de un lado, por cómo son estas sociedades, pues los gringos son mucho más individualistas, y aquí no. Aquí hay una importancia de lo comunal, de la sociedad en la que yo estoy y cómo tengo que reaccionar precisamente por pertenecer a esa sociedad. No es solamente lo que a mí se me da la gana, sino que mis acciones repercuten y mis decisiones en cómo vive mi comunidad, y yo tengo que actuar en consecuencia, aunque muchas veces eso significa que yo voy a pasar por sí, es algo que te llaman son historias que te llaman a la acción, ¿no? En Pixar no te llaman a la acción, simplemente te hacen entender, ¿no? Te ilustran en una especie de filosofía medio New Age, ahí, no sé, está basada como en un conjunto de distintas cosas que mantienen contentas a distintas religiones sin ofender, y crean una especie de universo más o menos entendible, donde te enseñan cómo funcionan las cosas, ¿no? Y te dicen, mira, las cosas funcionan así y hasta ahí. No te dicen, trabaja en favor de ello, pelea por ello, defiéndelo o combátelo. Y esa es la gran diferencia, ¿no? En Ghibli o en Miyazaki, es importante trabajar, es importante luchar también, defender a veces o contraatacar también. De acuerdo, sí. Miguel, no sé si tengas algo más que decir. Perdón, yo agregaría que extrañamente para un estudio de este tamaño, de esta fama, que la película se estrenó sin ningún estruendo el 14 de julio, creo, el 17 de julio en Japón, y que bueno, fue un éxito, o sigue siendo, porque hasta octubre pues del año pasado, no sé si ahora con las nominaciones al Oscar lo hayan vuelto a presentar como ha pasado en otros países, y de ahí salió hasta septiembre para presentarse en Toronto, y obviamente pues ha recibido galardones. Bueno, a mí me... Y acullá. Bueno, sí entiendo que sea, por ejemplo, acá en Latinoamérica estrenado en diciembre, porque diciembre suele ser la fecha en que mucha gente va al cine. Pero la verdad es que es un director muy querido. Yo creo que es un director que cuando todos supimos que iba a sacar una película, todos dijimos, a ver, dime cuándo, dónde y cómo, y yo voy a hacer fila. Exacto, yo ya estoy Sí, yo fui a verlo prácticamente también en el estreno, porque pues en general creo que el público latinoamericano tiene mucho afecto por el anime, y particularmente Hayao Miyazaki pues es conocido por ser un director muy amado, ¿no? Porque creo que sus películas son muy respetadas estéticamente e intelectualmente, son sí, exacto, por todos. Sí, son películas viejos, altamente ¿no? respetables. Adultos. Y creo que en este caso no decepciona.
aunque sí creo que se sobrepasa, termina un poco sobrepasada por sí misma. Aunque valdría la pena, como tú dices, verla otra vez, porque hay detalles por ahí. Hay detalles por ahí que se pueden escapar. Y quizá un segundo visionado le ayude, aunque sí creo que hay cosas que no... Hay tornillos no muy bien apretados. Hay otra cuestión y es que es quizás la menos infantil y no en términos peyorativos. Es una película muy compleja que para un niño, definitivamente un niño queda absolutamente sobrepasado por esta película. Bueno, no sé qué yo mencionaré, por ejemplo, El viento se levanta. Países latinoamericanos, no sé si es para todos o es para adultos, no porque toque temas muy gruesos, sino porque sí, intelectualmente creo que no está como para un niño. A ver, para mí creo que El viento se levanta es quizá la película que es totalmente dirigida a un público más bien adolescente, ¿no? No es es una película donde no hay fantasía, ¿no? Es una película así bonita, ligera, amena. En ese aspecto quizá no es necesariamente para adultos, pero en cuanto a temática, pues sí es más dirigida a adultos, creo, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Miguel, ¿algo más? Pues invitar a todos a que vayan a ver El niño y la garza, si es que todavía está en cines. La verdad es que vale mucho la pena. Probablemente sea la última oportunidad que tengan muchos de ver una película de Hayao Miyazaki en cines. Y la verdad es que es una gran experiencia. La animación es extraordinaria, muy bella, totalmente original, hecha a mano. La verdad es que se volverá un bien escaso en mucho tiempo. Como Miyazaki ya es un bien escaso, que yo creo que hay que aprovechar. Este tipo de inmediatez, el trabajo a mano es oro. Sí, señor. Para la gente que llegó hasta acá, somos Cine con Acento y estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify. Y que estamos en la web como Con Acento Podcast. Estamos también en Twitter y en Instagram. A los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por llegar hasta acá y compártanos, coméntenos, envíennos propuestas si quieren. Miguel, gracias a ti, Juan Carlos, gracias a todos, abrazo y a ver cine, por favor.